¿Listo? Primero confírmenme, si me escuchan adecuadamente, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Ok. Les voy a compartir una serie de diapositivas como para poder explicar lo que el día de hoy vamos a trabajar, que es la organización económica del virreinato. Recuerda que cuando hablamos de economía, en pocas palabras nos referimos a los ingresos y gastos que tengan diferentes organizaciones. Aunque no lo creas, hasta tu propia familia tiene una economía estable, ¿no? Por ejemplo, reciben ingresos. ¿Cómo reciben ingresos? Todas las personas que hacen llegar dinero a tu familia, ¿no? De repente tus dos papás, tu mamá y tu papá, ¿cierto? Son las dos personas que hacen llegar ingresos. No tiene una tiendita. La tiendita ya, pero son todas formas de ingresos, ¿cierto? Pero también hay gastos, claro, también van a haber gastos y que son sí o sí necesarios, como cuáles, la alimentación, luz, agua, comida, salud si es necesario, porque hasta una pastilla cuesta, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, la economía lo vamos a dividir de esa manera. Todos los ingresos y todos los gastos que puedan tener. En este caso estamos hablando del virreinato. Te vas a dar cuenta que en el virreinato es muy fácil de trabajar su economía, solamente si entiendes qué es la economía. Cuando hablamos de economía, ya sabes, nos referimos a los ingresos y gastos que puedan haberse dado en este momento. ¿De acuerdo? Así de simple, así de simple. ¿Listo? Lo único que le pido, por favor, es que presten atención, no se vayan a distraer, ¿de acuerdo? Leonel y Alejandro, esas cámaras, por favor. Muy bien, empecemos entonces. Primero, tengo un videíto. ¿Lo quieren escuchar o quieres que yo te explique? El video. Ya, no hay problema, no hay problema. Profe, me aburre tu voz, quiero escuchar algo nuevo, no hay problema, no hay problema. No, pero está bien. Es bueno que ustedes puedan escuchar a otras personas para que ustedes puedan comparar la información. Eso es bueno, no se preocupen, yo no me molesto. Profe, El único detalle es que no todos tienen la misma didáctica, ¿no? Ojalá que... Dime, Leonel. ¿cómo se llaman? Pero cuando termine el video, también nos podía explicar un poco. Si ustedes ven la necesidad de que se lo explique, se lo explico, pues, ¿no? Si no, normal, la cosa es avanzar. ¿Listo? Atentos al video. La economía durante el virreinato fue organizada y aprovechada por España, ¿sí? ¿Y cuáles serán esas principales actividades económicas? Tenemos la minería, tenemos la agricultura, la ganadería, la textilería y el comercio, ¿sí? Estas van a ser las actividades económicas durante el virreinato del Perú, ¿ok? Ahora, tenemos la minería. La minería va a ser la actividad económica más importante para España, lo cual se basa en la extracción de oro y plata. Mayormente ellos recaudaban, almacenaban metales preciosos, ¿sí? Uno de ellos viene a ser el oro y la plata. ¿Cuáles serán los principales centros mineros de donde se extraen estos minerales? Tenemos la mina de Potosí, la cual se encuentra en el Alto Perú y se extraía de ahí plata, ¿sí? Esta es una imagen de la mina de Potosí. Ahora, tenemos la mina de Huancavelica, de que se extraía mercurio o también es conocido como azogue. Tenemos algunas técnicas mineras. Una de ellas es el amalgama y el otro es el huayra. El amalgama consiste en ¿qué? En reposar el oro con el mercurio para que esto se limpie, para que el mercurio limpie el oro. Sí, en otras palabras lo va a purificar, lo va a limpiar. Mientras que la guaira viene a ser el horno. Aquí se colocaban los minerales para que sean fundidos. Pero hay algo en particular. Aquí en esta minería, ¿quiénes van a trabajar? Trabajaban los indígenas, ¿sí? Y ellos trabajaban debido a la mita minera, lo cual es un trabajo obligatorio. Por ejemplo, aquí tienes una imagen en la cual los indígenas están trabajando. ¿Sí? Tienen una vida muy difícil, ya que en algunos casos llegaban a morir debido a la contaminación y algunas veces por el golpe que recibían por parte de los españoles.
Tenemos la agricultura. La agricultura viene a ser una actividad económica que se basa en el cultivo y extracción de plantas. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué cultivos son peruanos antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué cultivos o productos van a ser traídos por los españoles? ¿Tienes alguna idea de cuáles son esos productos peruanos, cultivos peruanos, y cuáles son esos productos traídos por los españoles? ¿Sí? ¿Cuáles son esos cultivos peruanos, cultivos que se encontraban aquí en América? Tenemos la papa, el maíz, el algodón, el frijol, la kiwicha, la quinoa, la cañigua, lucma, chirimoya, el cacao, que va a ser algo novedoso incluso para el rey. Tenemos el oyuco, chocho, tenemos la mashua, la oca, y entre otros productos más. Mientras que los cultivos o productos traídos por los españoles son ¿qué? La uva, tenemos aquí el olivo, que viene a ser la aceituna, tenemos la caña de azúcar, la cebolla, el trigo, la zanahoria, lechuga, canela y clavo, ¿sí? Esta actividad, chicos, va a permitir que aparezcan incluso las haciendas. Las haciendas vienen a ser grandes extensiones de tierra. Tenemos la ganadería. La ganadería es la actividad económica que se basa en la crianza de animales. ¿Qué animales son de América y qué animales son traídos por los españoles? Entre los animales de América tenemos que los auquénidos, por ejemplo la llama, ¿sí? Que su lana es un poquito más lisa. Tenemos el guanaco, tenemos la alpaca y tenemos la vicuña. Mientras que los animales traídos por los españoles, ¿cuáles son? La oveja, ¿sí? El cerdo o el chancho, pavo, conejo, tenemos el pollo, el gallo, el toro e incluso los caballos. Y los chivos, ¿sí? Y los chivos. Ahora, pero hay algo en particular. La introducción de los toros va a permitir que se apliquen mejores técnicas que faciliten el cultivo. Por ejemplo, se va a reemplazar, ¿qué es? ¿Te recuerdas de esto qué es? La chaquitalla. Muy bien, la chaquitalla va a ser reemplazado por la fuerza del toro. Esto va a permitir que se are rápido la tierra. Tenemos la textilería. Aquí se van a confeccionar ropas, prendas de vestir. Por ejemplo, tenemos los obrajes, en la cual aquí se van a elaborar prendas de mejor calidad y de mayor producción. Mientras que en los chorrillos son prendas de menor calidad y a la vez la producción es menor. ¿Ok? Hay algo en particular que se realizan en la textilería. Para la textilería, chicos, se van a utilizar lana de oveja o de alpaca, ¿sí? Asimismo el algodón que viene a ser una planta. Ahora, ¿qué se utilizaban para pintar la lana, ¿sí? De los animales? Se van a emplear la cochinilla. Esta cochinilla viene a ser un insecto, ¿sí? Que lo encontramos ¿dónde? En la tuna. Y de esta cochinilla se extrae el color rojo carmín. Por ejemplo aquí, esto es una tuna, este blanquito. En esa parte blanquita se encuentran los insectos. Si tú ves la mano aquí, te das cuenta que la persona ha matado a la cochinilla, pudiéndose ver el color rojo, ¿sí? Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias. ¿Pudieron entender? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a continuar. Te han dado algunas informaciones respecto a las actividades económicas. Te han dicho qué productos ha traído España y también te ha dicho qué productos se ha llevado del Perú, o perdón, de América hacia España. Especialmente productos de Perú, porque recuerda que en el Perú se va a dar este gran virreinato, ¿no? El segundo reino de España. Y recuerda, ¿no? Nosotros no somos, en ningún momento hemos sido colonia, siempre hemos sido un virreinato, ¿no? Bueno, no creo que quieras que te explique nuevamente este video, porque bueno, ha sido entendible. Vamos a pasar a explicar las diferentes actividades económicas que han sido las más importantes durante el virreinato. Durante el virreinato, la minería y el comercio ha sido lo más importante. ¿Por qué? Porque a través de estas dos actividades económicas tenían grandes ingresos económicos. ¿Para quién? Para España, no solamente para España, también para los lugares donde España estaba gobernando.
Por ejemplo, de la minería, tú sabes que la minería consiste en la extracción de grandes proporciones de minerales, ¿no? Extracción de recursos de la naturaleza, ¿no? Eso es la minería. ¿Qué especialmente sacaban? Plata, oro, cobre, ¿no? Una de las más importantes, ¿no? Y te mencionaron que una de las minas más importantes estaba en el Alto Perú. Alto Perú. Lo que hoy en día se le conoce como Bolivia. Aunque no lo creas, Bolivia siempre ha sido del Perú. Siempre, siempre, siempre Bolivia ha sido para el Perú lo que es el Alto Perú. Pero con la independencia Bolivia se separó. Bueno, problema, no problema. Ya hablaremos eso en algún momento. Respecto al comercio, ¿por qué el comercio va a ser importante? Recuerda, no basta con poder conseguir el producto. ¿Para qué quieres conseguir el producto si no lo vas a poder comercializar? ¿Qué significa comercializar? Llevar de un lugar a otro para poder venderlo. Así de simple, así de simple. Ahora, ¿cuál es el detalle respecto al comercio? ¿Por dónde todos los productos tenían que viajar para llegar del Perú hacia España? ¿Por dónde tenían que viajar? ¿Por avión, por tren, por dónde? Botes. Botes, no había botes. ¿Troncos? Troncos, ¿cómo van a llevar los productos en troncos? En el Titanic. No existe el Titanic. Todavía no se están ¿Los haciendo barcos. Los ¿Los animales? ¿Vamos a poder llegar del Perú hacia España en un animal? Recuerda que estamos prácticamente en dos continentes diferentes, ¿ah? Existían canoa no muy pequeños. Recuerda que están llevando gran cantidad de productos. Una canoa a la ¿Un justa tú vas a barco? entrar. Los barcos. Las calaveras, ¿no? Las caraveras. Así se le llamaba. Y recuerda, ¿cuál es el detalle? El detalle es que la única forma para poder llevar el producto de un lugar a otro es a través del mar. Pero recuerda algo. A pesar de que el comercio era una de las actividades más importantes, porque de esto dependía justamente que el producto... Víctor, ¿qué estás haciendo, Víctor? Mira, me interrumpe, Víctor. Me quitas la concentración, la inspiración. ¿Puedes concentrarte en la clase, por favor, Víctor? Gracias, Víctor. ¿Dónde me quedé? Ya se me pasó. ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Qué les está diciendo? Sobre el comercio. Ya. El comercio. Ya, listo. Respecto al comercio, entonces, recuerda, todo el comercio se va a realizar por medio del mar. Todavía no existen aviones. Es más, los barcos aún no están hechos de metal, ¿ah? Recuerda, el metal todavía es un material muy difícil de trabajar. Los barcos siguen siendo de madera y algunas partes del barco sí es de metal. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes cuál es el inconveniente en este aspecto? ¡Atentos! ¿Qué hacen viendo al piso? El inconveniente es que tú sabes que, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a comprar al mercado, ¿no? Va, compra su producto y se va, ¿sí o no? Pero siempre hay personas que están atentas para poder, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno sabe que en el mercado la gente lleva dinero, ¿sí o no? Y hay algunas personas que están ahí atentos de tu descuido para poder, ¿no? Robarte, en pocas palabras. Si eso pasa en la actualidad, en el pasado también pasaba, pero la gran diferencia es que no eran personas que iban a caballo, ¿no? Si tú estás yendo a barco, el robo también se hacía a barco y habían algunos personajes que eran los piratas, los que justamente se encargaban de robar productos a través del comercio. ¿De acuerdo? Aunque no lo crean, el comercio era una de las actividades económicas más importantes, sí, pero también fue una de las más afectadas por el constante robo de los piratas. E inclusive, habían piratas que habían sido contratados por otros países que le tenían cólera a España, como por ejemplo, ¿qué país? ¿Te acuerdas? Estamos hablando de este tiempo, ¿Cuál? 1500. ¿Cuál? ¿Portugal? Portugal. Portugal es un país hermano de España. ¿De acuerdo?
Hay una relación inclusive de familia entre España y Portugal. ¿De acuerdo? O sea, Portugal no hay ningún inconveniente, todo bien. ¿Qué país crees que sea de repente el que no... Brasil, no, Brasil ¿Los es parte de griegos? Portugal. ¿Griegos? ¿Cómo? ¿Griegos? Los griegos. ¿Griegos? Los griegos hace tiempo dejaron de existir, ya no existen. Ya. Francia, Los Francia, franceses, nos estamos acercando, pero no son los franceses. Aunque y claro, Inglaterra. qué buena, Jani, qué buena. Los franceses, claro, más adelante le van a ocasionar una guerra a España, ¿no? Con el tema de Napoleón, definitivamente. Pero antes de los franceses, el problema también va a ser con Inglaterra. Muy bien, Jani. Los ingleses van a ser los que inclusive van a tener contratos con los piratas y les van a ofrecer diferentes beneficios, solamente ¿por qué? Por robar el producto y llevarlo hacia Inglaterra. Aunque no lo creas, Inglaterra se hizo también, mejoró económicamente por el constante robo que ellos pagaban, ¿no? Qué manera tan rara de poder superarte, ¿no? Continuamos, mira. Entonces ya sabes, el detalle aquí, pasa un detalle, mira. Aquí te mencionan de que había un monopolio comercial. ¿Qué significa monopolio? ¿Qué significa mono? ¿Te acuerdas? Cuando nosotros hablamos de mono, bici. Mono tiene que ver con cantidad, o sea, uno, muy bien, perfecto, uno, profesor. Significa, si estamos hablando del comercio, y ahí monopolio, ahí tú sabes que mono significa uno, ¿qué significa? ¿En qué cosa tú puedes interpretar? De que solamente uno va a poder comercializar, ¿sí o no? Aunque no lo creas, España solamente permitía el comercio de América con España. Profesor, ¿y si Inglaterra quería comprarle algo al Perú? No podía. No podía, porque América solamente podía comercializar con España. Por eso Inglaterra, como no podía comercializar, ¿qué le quedaba? Contratar rateros. Por eso constantemente el comercio fue afectado. Mira, te estoy diciendo los motivos como para que tú entiendas el porqué. Lo estás entendiendo, ¿cierto? Observa. Esta era la manera en la que se practicaba el comercio, ¿no? Se llevaban grandes cantidades de productos en barriles y se subían a las embarcaciones para poder navegar. Es más, durante mucho tiempo, estas embarcaciones que llevaban productos eran protegidas por galeones españoles. ¿Qué son los galeones, profesor? Los galeones eran embarcaciones que tenían en este caso, la posibilidad de poder atacar. Eran como barcos de guerra, en pocas palabras. Los que tenían unos cañones. Así es, ¿no? Buques, preferiría llamarlo embarcaciones de ataque. Claro, eran como, por así decirlo, sus policías personales, sus policías personales. Profesor, Dime, Janisita. ¿había anclas ahí? El ancla siempre ha habido, Janisita, siempre. Desde que existe el barco, existe el ¿Era de ancla. plata? ¿Cómo? ¿Era de plata? No, ¿Y no, de no. madera? El ancla no era ni de madera y no era de plata. No era de madera porque si no, no hubiera podido hundirse. Se hubiera mantenido en flote. Y la idea del ancla es que se hunda. Y no era de plata porque la plata es cara. ¿Cómo vas a utilizar plata para hacer un ancla? Muy caro. Cobre. Un material el más fácil de tener era de hierro, de metal ordinario. ¿De acuerdo? Eduardo, dime. Ahí veo personas, pero llevan todo en serio en barriles. ¿No Así será es. muy... Es que mira, el detalle de llevar todos los productos en barriles es que es más fácil de transportarlos. Entonces, imagínate pasar los productos uno por uno. ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Y de repente, si hay una mala marea, los productos se pueden ir cayendo, ¿sí o no? Pero al estar en barriles, están bien posicionados. Cualquier cosa solamente están rodando entre la embarcación, no pasa nada. ¿Cómo, Miguelito? Los barriles flotan. O también, ¿no? En caso de que el barril o el
O uno de los barriles se cae, los barriles están flotando, cualquier cosa se cae un barril, tú lo sacas, no pasa nada. O sea, hay seguridad, ¿te das cuenta? Siempre hay un motivo para que se vean ciertas cosas. Y es más, si te das cuenta, mira esto. Aquí ves un galeón. Este es un galeón. ¿Cómo me doy cuenta? Por el tipo de bandera, mira. Los galeones tenían una bandera blanca y una cruz. La cruz de Borgoña le llaman. Embarcaciones de guerra. Pero ¿sabes cuál es el inconveniente? Que como los galeones llevaban armamento, ¿no? Para poder proteger, los galeones eran lentos. Por eso, a veces los piratas le tenían mucho miedo a los galeones, porque, aunque no lo creas, siempre España en aquel entonces era una de las potencias más importantes a nivel mundial. Y las embarcaciones españolas eran una de las mejores del mundo. Del mundo. Hay muchas historias de guerras entre Inglaterra y España, y es como que te diga que 2 contra 1 y aún así España ganaba. Imagínate, no eran cualquier cosa. Pero eran muy lentos porque llevaban armas, cañones, barriles, o sea, obviamente va a ser lento. Y por eso los productos demoraban en llegar. Y ahora, si tu problema es que van a demorar porque es un poco lento y ahora el problema es que te van a venir a robar piratas, ¿te das cuenta cómo el comercio es muy inseguro? A pesar de todo, es inseguro. Y es por eso que los piratas constantemente tenían intenciones de tener algún tipo de alianza, ¿no? Con algunos países que lo puedan, por un lado, proteger y por otro lado, recompensar. Estos piratas tenían contratos con Inglaterra y si ellos atacaban a lo que son las embarcaciones españolas y llevaban la riqueza hacia Inglaterra, podrían ser duques, condes, etcétera. O sea, le iban a dar un título, profesor, ¿sí? Por eso estos piratas ya no eran piratas desde que trabajaban con un país. Desde que trabajan con un país, el pirata se convierte en corsario. Porque ya no roba para sí mismo, ahora trabaja para otro. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque no lo creas, en el Virreinato del Perú se va a hacer la construcción de lo que es la Gran Muralla de Lima. Y esta muralla encerró toda la ciudad. ¿Para qué? Para poder protegerse de los piratas. Profesor, ¿esa muralla existe hasta la actualidad? No, ya no existe. ¿Sabes por qué? Porque la gente comenzó a llegar en muchas proporciones hacia Lima y Lima comenzó a crecer. ¿Y tú crees que van a poder entrar en esta Profesor, ciudad que está amurallada? no, Dime, Janisita. eso se parece a un hígado. Parece un hígado, ¿no? Pero en verdad es la muralla de Lima. Y ahora, yo les recomiendo que ustedes vayan a Lima y se van a dar cuenta, inclusive, hay algunas partes en Lima donde todavía hay parte de la muralla de Lima. Es más, mira yo lo que te recomiendo. Me acabas de hacer recordar. Yo en la universidad tuve un profesor maravilloso, uno de los mejores que he tenido. Yo me acuerdo su apellido, el profesor Cifuentes. Él me enseñó geografía humana y él me enseñó justamente sobre este tema, la muralla de Lima. Yo les recomiendo, si ustedes tienen interés, busquen lo siguiente. Muralla de Lima sucedió en el Perú. Ahí vas a encontrar a mi profesor explicándote qué es la muralla de Lima. Sorpréndete. Gratis. ¿Cuánto te cuesta? Nada. Un ratito de inversión en tu tiempo porque lo encuentras en YouTube. En YouTube está. En vez de escucharte una musiquita, dale una inversión. ¿Cuánto te va a demorar? 45 minutitos. Dale 45 minutitos, dale de sabiduría a tu cerebro. Dime, Eduardito. Pero yo una vez buscando información vi un video también de otras cosas de vidas en el Perú como el uso esto, pero hay muchas personas de hombres que enseñan. ¿Cómo voy a saber cuál es su profesor? Ah,
como te digo, mi profesor lo vas a ubicar de la siguiente manera, porque en la parte inferior de los videos siempre sale el nombre de los que están hablando. Mi profesor se llama Cifuentes. Y lo vas a identificar, ¿sabes por qué? Porque tiene un bigotito en esta parte. Un bigotito tiene. Bien, bien chévere, mi profe. Yo creo que sí vi algunas partes de la muralla. Sí, es que en verdad hasta la actualidad todavía hay restos en Lima de la muralla de Lima. El detalle es el siguiente, profesor. ¿Por qué pusieron la muralla? Es que aunque no lo creas, los piratas, el problema del pirata no solamente acababa con el comercio, también había el miedo de que los piratas quieran atacar la ciudad. Y si atacan los piratas a la ciudad, ¿puede generar problemas? Claro que sí. Los piratas siempre han sido temidos por ser tan violentos, por no tener ningún tipo de respeto, ni cuidado, ni nada. ¿Tú crees que la gente va a querer luchar contra los piratas? Hay que ser valiente para querer luchar con alguien que se dedica al robo, ¿sí o no? Hay que ser valiente. Profesor, Dime, ¿los piratas todavía existen? Podríamos decir que no necesariamente como piratas, ¿no? Ya no necesariamente con el nombre de pirata, pero ¿habrán algún grupo de personas que todavía se dedican al robo utilizando embarcaciones? Yo creo que sí, posiblemente que sí. Pero llamarse como pirata como tal, no creo. Entonces, profesor, ¿y qué pasó con la muralla? Aunque no lo creas, más adelante, ya en la época republicana, van a ver, o bueno, el primer motivo que hizo que la muralla se caiga fue el terremoto de 1786, si no me equivoco. O muy adelante, 1776 creo, por un virrey llamado el Conde de Superunda. Uno de los terremotos más graves de Lima, algo de 8.6 grados, casi 9 grados. Inclusive ese terremoto ocasionó un maremoto. Imagínate, el mar se salió. Y de lo que vivían en el Callao, algo de 7.000 familias, ¿saben cuántos sobrevivieron? Solamente 200 personas. No familias, ¿ah? Personas. Ese terremoto hizo que varias partes de lo que es la muralla se caigan. Y se aprovechó justamente para ampliar pues lo que es la ciudad de Lima, porque había mucha gente y no entraban en esta... Una parte de la muralla toda. ¿Cómo, Una cómo? parte de la muralla y se cae una parte de la muralla, se cae casi toda. Ah, pero no se cayó todo. Se cayó parte nomás de la muralla o se rajó, pero claro, ¿no? Pero el detalle es que aprovecharon eso para decir, ¿sabes qué? Esta muralla no permite el crecimiento de Lima. Y hay más gente que está constantemente llegando a Lima. Si la ciudad sigue amurallada, la ciudad no va a crecer. ¿Qué hacemos? Definitivamente tenemos que romper la muralla para que Lima siga creciendo. Ese fue el primer intento. Y más adelante, los gobiernos republicanos se va a seguir con esa intención. Entonces, eso es lo que quiero explicarles. Recuerden que, ¿te acuerdas que hablamos cuando estuvimos trabajando en el Tahuantinsuyo que existía una especie de mita, ¿sí o no? ¿No? Para que tú te das cuenta de esto. La mita en el Tahuantinsuyo, ¿en qué consistía? Recuerda, el Ayllu, que era el grupo de familias, trabajaba, ¿cierto? ¿Quién podía en este caso recibir todos los productos de los Aylus? El curaca, porque el curaca también tenía un trabajo, que era administrar los productos del imperio. Todos los Aylus le dan los productos al curaca. ¿Y el curaca qué hace? Todos esos productos se los lleva al Inca, ¿no? Y después, ¿qué pasa? El Inca distribuye los recursos al curaca para que el curaca al final lo pueda distribuir entre el Ayllu. ¿Te acuerdas que este tipo de trabajo, o bueno, este tipo de organización lo habíamos trabajado? Aunque no lo creas, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque aunque no lo creas, cuando el español venció al Inca, no va a haber mucho cambio en la forma en la que se trabaja. El único cambio es que ya no se va a considerar al Inca como el máximo exponente o la máxima autoridad. Ahora, ¿quién va a ser la máxima autoridad?
Aquí te pongo de manera general el español, pero de manera específica, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser la máxima autoridad en el virreinato? El virrey. El virrey. Recuerda, el virrey que es el representante del rey en América, ¿no? O sea, profesor, ¿van a hacer el mismo trabajo? Sí. Todavía hay ya ayllus, y los ayllus trabajan generan productos y lo envían al curaca, porque hay curacas que siguen trabajando para el español, en este caso, ¿no? El ayllu produce, ya, todos sus productos lo lleva al curaca, y el curaca, esos productos que recibió de los ayllus, ¿a quién lo tenía que llevar antes? Al Inca, ¿sí o no? Pero ahora, ¿a quién se lo va a llevar? Al español. Específicamente, ¿a quién? ¿A todos los españoles se lo va a llevar los productos? ¿A quién se lo lleva? ¿Al virrey, al Inca? No, ya no existe el Inca. Al virrey. Al virrey. Y así continúan con un estilo de trabajo que no es novedoso, ¿no? Se acostumbran fácilmente. Y es más, cuando hablamos de las actividades económicas ya hemos hablado de la minería, del comercio, pero no es lo único. También existen los obrajes. Profesor, ¿pero qué son los obrajes? Cuando yo te digo la palabra obraje, tú tienes que relacionarlo con fábrica de telas, ¿de acuerdo? Eran fábricas donde las personas hacían diferentes tipos de tejidos. Eso eran los obrajes. Algodón. Claro, y trabajaban con el algodón, pero no solamente con el algodón, también trabajaban con la lana. Con la lana de las vicuñas, de las llamas, de las alpacas. De cualquier camélido. Lo importante es que tengan algún tipo de pelaje para poder utilizar. Entonces, ¿qué son los obrajes? Van a ser talleres donde justamente se van a confeccionar diferentes tipos de tejidos. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, profe, bueno, al menos parece un poquito más fácil ese trabajo. Aunque no lo creas, los obrajes en muchas ocasiones eran consideradas una cárcel. Porque las personas tenían que llegar al obraje ni bien salía el sol. ¿Y sabes cuál era la hora de salida? Cuando ya no había sol. O sea, solamente todo el día trabajar. Y cuando ya no había el sol, ¿qué ibas a hacer sin sol? Si ahí no hay foco, no hay nada de eso. Te vas a dormir, ¿no? Y así las personas vivían. Y aunque no lo creas, en los obrajes obligaron a trabajar inclusive a mujeres embarazadas. A niños de su edad trabajaban en los obrajes, encadenados. Si la persona a cargo tenía que salir, inclusive los encerraban con candado para que nadie salga ni robe nada, imagínate. Si pasa un incendio, se quemaban vivos adentro porque no iban a poder escapar. Qué situación, ¿no? Eso eran los obrajes. Talleres de confección que en verdad eran muy peligrosos, ¿no? Y también muy esclavizantes. Profesor, ¿pero cuál es la forma en la que se trabajaba? Muy simple. Primero, la esquila. Las personas se reunían para poder esquilar o cortarles el pelaje a los animales. Después de ello, ese pelaje tenía que ser ventilado, porque tú no lo vas a poder trabajar de manera inmediata. Tiene que ser ventilado y secado con el aire y con el sol. Después que el pelaje ya está listo para poder de alguna manera trabajar, se van a comenzar a sacar hilos de cada uno de estos pelajes, ¿no? Por eso se le llama hilado, ¿no? Se va a comenzar a hilar. Y por último ya llegamos al último proceso de la confección, que es el tejido. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo hasta el momento? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Bueno, esto es lo más importante que te quería mencionar. Respecto a la agricultura y ganadería, recuerda que los españoles, tanto los españoles como los americanos, van a poder intercambiar productos que sean de su conveniencia, ¿de acuerdo? Pero hay un detalle en los productos. Te mencionaron que los españoles trajeron la uva, ¿sí o no?, entre todos de sus productos. Pero ¿sabes cuál fue la complicación? Que la tierra
en América es mucho más rica que la tierra en Europa. Definitivamente. Por ese motivo, las uvas en Perú eran mucho más ricas que inclusive las uvas de España. O sea, profesor, ¿me estás diciendo que lo que se producía en el Perú era mejor que en España? Sí. Y dime, ¿tú crees que eso le conviene a España? No le conviene, ¿sí o no? No le conviene saber que prácticamente el Perú es su principal competencia. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer España? Va a comenzar a prohibir que se hagan diferentes cultivos, especialmente de la uva y del vino. ¿Por qué? Porque era demasiada competencia. Muchos productos van a ser prohibidos por ese motivo, porque generaban competencia a España. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Y recuerden, ¿no?, que España solamente permitía comercializar a lo que es todos los países o todos los territorios de América solamente con España. Todos los demás países no podían comercializar. Por eso estamos hablando de un monopolio comercial. Ingresamos al mismo link para poder continuar. No demoren, por favor.